Española. Doctor Juárez, bienvenido a RPP. Gracias por la invitación y a disposición para las preguntas que pueda yo contestarle. Después de este largo tiempo, como persona, como profesional, ¿cómo toma realmente esta primera condena lograda por su equipo de trabajo? Creo de satisfacción por el esfuerzo que venimos realizando, porque este caso Lavallato ha implicado mucho sacrificio por parte del personal fiscal y personal administrativo. Y creo que es una sentencia bastante importante que demuestra que el esfuerzo que hemos hecho está dando frutos. Y sobre todo atendiendo a las críticas, algunas justificadas, otras injustificadas, que viene siendo objeto del equipo especial, creo que es una muestra de que efectivamente hay un norte por parte del equipo especial y que esta es una de las primeras sentencias y que creo yo las demás que ya están para juicio oral y otras ya en juicio oral van a tener el mismo derrotero. Antes de ir a analizar un poquito la importancia de esta condena, sobre las críticas que usted mencionaba, algunas personas señalan que se está demorando demasiado todo este proceso. ¿Cómo, en todo caso, responder a esos cuestionamientos? Gracias por la pregunta, porque es siempre lo que nos vienen criticando. Y creo que acá yo pienso que esa crítica es bastante injustificada. Primero, porque los casos que se han venido llevando en el caso de Lavallato, siempre se han formulado las acusaciones dentro del plazo que establece la ley. Hay aproximadamente 18 acusaciones que ya ha realizado el Ministerio Público y que se encuentran en el ámbito del Poder Judicial. Cuando el Ministerio Público formula o hace un requerimiento acusatorio al Poder Judicial, ya no está esa investigación en el Ministerio Público, sino en el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial a quien le corresponde, de acuerdo a su agenda, señalar los días o los plazos para efectos de llevar a cabo el control de acusación o saneamiento procesal que se le llama, y luego pasar a juicio oral. Entonces, como se dice en el argot criollo, cuando el Ministerio Público hace un requerimiento acusatorio, la pelota está en la cancha del Poder Judicial. Y es ahí donde se viene demorando justamente estos procesos, no ya en el Ministerio Público. Para que nos quede claro entonces, ¿hay una responsabilidad del Poder Judicial en la demora de todo este proceso en cuanto a los casos relacionados con Lavallato? Indudablemente, y te pongo un caso que es el que vienen cuestionando mucho, que es el caso del expresidente Martín Vizcarra. En el caso del presidente Martín Vizcarra, el Ministerio Público, mi despacho, el día 22 de diciembre o el 15 de diciembre del año 2022, formuló acusación. El 22 de diciembre del 2022 formuló acusación ante el Poder Judicial. ¿Y cuándo recién ha terminado el control de acusación? El 30 de abril de este año. ¿Dónde ha demorado? En el Poder Judicial, no en el ámbito del Ministerio Público. Recién han señalado un auto de enjuiciamiento para el caso de Martín Vizcarra por los casos de Lomas de Hilo y Ampliación Moquegua. Y hasta la fecha, el 30 de abril, se emitió el auto de enjuiciamiento y hasta la fecha todavía no se señala una fecha en específico para llevar a cabo el juicio oral. Entonces, ¿de quién depende? ¿Del Ministerio Público o del Poder Judicial? Del Poder Judicial. Entonces yo pienso que ahí también debe haber una autocrítica por parte del Poder Judicial respecto a la demora de estos procesos que ya no le corresponde al Ministerio Público. Yo entiendo, comprendo la carga procesal que llevan los jueces de investigación preparatoria. Y es por eso que el doctor Rafael Vela, con buen criterio, siempre ha pedido al Poder Judicial de que designe jueces ad hoc o jueces especiales para que asuma esta carga de los casos de Lavallato. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial? Hasta ahora ninguna. Seguimos iguales. Y yo entiendo que la mayoría de los jueces tienen recargadas labores porque no solamente atienden los casos de Lavallato, sino que tienen que atender otros requerimientos, tutelas, medidas limitativas de derechos, prisiones, detenciones preliminares. Claro. Y entonces eso lo distrae con relación a los casos que son casos emblemáticos del caso Lavallato. Pero con un juez ad hoc, todo este proceso podría acelerarse. Podría acelerarse si es que les dan, por ejemplo, si a los jueces de investigación preparatoria les dieran solamente la carga que asuman de los casos Lavallato, estos tendría una celeridad mayor a la que actualmente viene teniendo. ¿Y cómo explicar ese silencio entonces por parte del Poder Judicial? Creo que eso le corresponde ya a las autoridades del Poder Judicial. A ellos les corresponde ver esta problemática porque hay jueces que justamente a veces comentan, cuando conversamos,
que a veces ellos ya no tienen espacio en su agenda para ver este tipo de casos, porque son megacasos. Claro. O sea, no se trata de simple casos, sino casos bastante complejos y emblemáticos que requieren de tiempo para su análisis por parte de los jueces. Entonces yo pienso que los jueces de investigación preparatoria, deberían haber jueces de investigación preparatoria para efecto que vean el control de acusación con relación a las acusaciones, y esto sería más célere. Retornando entonces al argot deportivo, la pelota está en la cancha, eso sí, del Poder Judicial. Incluso en este tema, ¿no? Que tiene que ver con varios casos importantes, emblemáticos. Son casos emblemáticos. Como te repito, por ejemplo, te comento del caso Ollantumala-Tazo. Claro. Llevamos casi ya en juicio oral prácticamente 2 años. Y prácticamente un promedio de 2 años en control de acusación. Estamos ya a puertas de terminar, creo que el presidente del Poder Judicial señaló de que posiblemente en noviembre de este año se estaría terminando este caso, con alguna sentencia. Bueno, en fin, preocupante sin duda. Doctor Juárez, para entender un poquito lo que ha pasado con esta primera condena de su equipo de trabajo, del equipo Lavallato, se trata de un tema relacionado con los denominados bonos soberanos y un dinero que fue a parar, ya sabemos a dónde y de quién, de manera completamente irregular. Es el caso, nosotros lo denominamos bonos soberanos porque, te explico el contexto. En el año 2014, el gobierno central expide un decreto supremo, el 098, creo que lo expidió en mayo del año 2014. Y era para lanzarle un salvavidas a los gobiernos regionales que tenían obligaciones pendientes de pago con las empresas que venían realizando obras de infraestructura y en materia de salud. Claro. Es así que el gobierno regional del Cusco se acoge a este procedimiento de endeudamiento interno a través de bonos soberanos. ¿Para efectos de qué? De tener liquidez y así poder pagar, en este caso, una obra que era una obra ha sido emblemática en el Cusco, que es la Evitamiento del Cusco. ¿Y quién venía ejecutando esta obra de Evitamiento del Cusco? Era justamente el consorcio Vías Cusco, que estaba conformada por la empresa Odebrecht. Entonces, ¿qué había el interés por parte de la empresa Odebrecht, que venía siendo representada por su representante legal, que era el señor Ribeiro Bortoletti, tener un contacto en el Ministerio de Economía y Finanzas para efectos de que se acelerara la liberación de este dinero producto de los bonos soberanos? Es ahí que contacta con una persona que ha sido condenada el día de hoy, que era el señor Samuel Campuzano. Samuel Campuzano. 8 años de prisión tiene ahora. 8 le han dado a Samuel Campuzano. Exacto. Él le ofrece a Bortoletti interceder ante un funcionario del ME justamente para lograr la liberación lo más célere posible, para que salgan los recursos y lleguen al gobierno regional del Cusco, y una vez que tuviera recursos del gobierno regional del Cusco pudiera cumplir con la empresa Odebrecht. Ese era el interés. Contacto con Campuzano, pero Campuzano tenía un contacto adentro, que era justamente un funcionario del ME, que era el señor Pedro Valentín Coveñas. Actualmente sigue trabajaba en la dirección de créditos ahí en el MEC. Y es así es que logra hacer este tráfico de influencias, y para efectos que pueda cobrar Campuzano por ese tráfico de influencias, la modalidad que siempre ha utilizado la empresa Odebrecht es crear contratos ficticios, hacer contratos ficticios para generar recursos, claro, y de esa manera pagar. Es así que el gobierno, la empresa Odebrecht le paga a Campuzano por ese servicio, supuestamente servicio, el tráfico de influencia, a través de 2 abogados. Uno, que era el señor Gutiérrez Quispe, quien ya fue condenado también con una sentencia anticipada, se acogió a una conclusión anticipada y ya fue condenado. Y el otro que ha sido condenado el día de hoy también, que era el señor Montesinos Satao. Al señor Gutiérrez Quispe le hace unas transferencias de 22 transferencias de 30.000 nuevos soles, y a la otra persona le hace 3 transferencias por 30.000 nuevos soles. En total, claro, habrían cobrado 750.000 nuevos soles, que al final lo recibía Campuzano, y una vez que Campuzano, lógicamente, tenía que compartir ese dinero con la persona que estaba en el interior del MEC. Entonces es ahí que se da el tráfico de influencias y el cohecho. Es por eso que hubo un concurso real de delitos en la cual Samuel Campuzano
ha sido condenado por el delito de tráfico de influencias y le han puesto 4 años, y por el delito de cohecho activo genérico le han puesto 4 años. En total, 8 años. Y al señor Coveñas, que es funcionario del medio, aún sigue laborando ahí, le han puesto 6 años justamente por el cohecho pasivo. Sobre el caso de Pedro Coveñas, quien ahora carga 6 años de prisión en su contra, ¿él podrá continuar trabajando en el Estado? Sabemos que ha apelado, por cierto, esta condena, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con él? Con el señor Coveñas, funcionario, por cierto, de una u otra manera ratificado por el actual ministro de Economía, titular del MEF. Claro, lo que pasa es que en este caso, el día 9 de julio recién se va a dar la lectura completa de esta sentencia, y ahí seguro que van a apelar. En el caso de él, puede seguir laborando por cuanto todavía esta sentencia no es definitiva, porque en esta sentencia tiene una pena accesoria que es la inhabilitación para ejercer cargo público. Una vez que quede consentida, esta persona no va a poder ejercer cargo público y va a tener que ya no seguir laborando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al control que pueden hacer disciplinario en el interior de la misma entidad, pueden apartarlo de la función que viene realizando, pero eso ya queda a criterio del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, hasta por una cuestión ética, podríamos decirlo, pero bueno, usted lo ha dicho, queda a criterio ya del Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso del mismo ministro, ¿no? José Arista. Correcto. Perfecto. Doctor Juárez, ¿cuánto tiempo ha pasado para que por fin podamos obtener, digo todos los peruanos, porque aquí estamos hablando de hacer justicia para todos los peruanos, esta primera condena por el caso Lavallato? Bueno, esto más o menos nosotros asumimos esta investigación en el año 2018, agosto, septiembre del año 2018. 6 años en la práctica. 6 años más o menos ha durado este proceso. Pero como le repito, el Ministerio Público en su oportunidad, esto más o menos el año pasado, hace 2 años que formuló su acusación también, y demorado en el control de acusación y también en el juicio oral. Entonces creo que los tiempos, que muchas veces son un poco largos, depende de muchas aristas. Porque, 1, la complejidad de los casos. Claro. 2, que una parte que es la investigación preparatoria que la lleva a cabo el Ministerio Público. Pero una vez que termina la investigación preparatoria, el Ministerio Público le da por concluida, pasa al Poder Judicial con un requerimiento acusatorio. Claro. Y ahí se lleva un control de acusación. Y ahí también demanda su tiempo. Y luego el otro tiempo que es cuando pasa para juicio oral, que demanda también de otro tiempo. Entonces, no seamos tan injustos cuando se dice que estos casos demoran por el Ministerio Público. No es así. Le digo esto a la ciudadanía para que tenga en cuenta eso y no se deje a veces llevar por lo que a veces algunos personas interesadas en estos casos cuestionen la labor del Ministerio Público en ese sentido, que demoran demasiado los casos, pero debe entenderse la complejidad de los mismos y debe entenderse también las etapas que lleva un proceso de esta naturaleza. Es importante lo que usted señala, doctor Juárez. Ahora, con relación al caso del expresidente Martín Vizcarra, en un primer momento el Ministerio Público solicitó 15 años de prisión, pero ahora se ha ampliado, ¿verdad?, este número de años hasta 25 años. ¿Qué es lo que ha pasado allí? A ver, vayamos. Cuando yo estuve a cargo de esta investigación y sigo a cargo de este proceso penal, Martín Vizcarra, yo le formalicé investigación preparatoria por el delito de cohecho y también por el delito de colusión agravada. En la investigación que se llevó a cabo, para el Ministerio Público habían elementos suficientes para acusarlo por el delito de cohecho. Correcto. Para aclarar, cuando el expresidente Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. Correcto. Cuando fue, este caso es cuando fue gobernador del gobierno regional de Moquegua. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo hice un requerimiento mixto. Hice un requerimiento por el cohecho, en la cual le pedí 6 años por el delito de cohecho en el caso de Lomas de Hilo y 6 años también por el caso de cohecho en el caso de Ampliación Moquegua. Total eran 12 años. Y en el otro extremo, el Ministerio Público, mi despacho creyó conveniente de que no había el delito de colusión agravada, sino colusión simple, y que por lo tanto, si era colusión simple, habría prescrito. En ese caso sobreseyó, dentro de la autonomía que tiene el Ministerio Público. Y nos fuimos con la acusación respecto al cohecho. Posteriormente, con relación a ese extremo, la juez no compartió el criterio
del suscrito y lo elevó al superior. El superior, ¿qué es lo que dijo? Bueno, acá todavía no habría prescrito y dispuso que se ampliara la denuncia por ese delito. Es así que mi despacho ha dispuesto la ampliación de la acusación por el delito de colusión simple, lo que implica un incremento de la pena por, en este caso, 10 años. De 15 a 25. Claro, 15 ya están formulados. Exacto. Pero al ampliarse la acusación por el delito de colusión serían 10 años. O sea, serían 22 años que se estaría solicitando para el caso de Martín Vizcarra. Exactamente 22 años. Entonces. 22 años aproximadamente. 22 años. Ahora, ya todos conocemos que el exmandatario pretende retornar a la vida política, al menos así lo dice incluso en sus redes sociales, tiene su agrupación política, incluso con invitaciones, claro, a las que él no puede asistir por obvias razones. ¿Cuándo podríamos tener una sentencia, una condena con relación a Martín Vizcarra? Para tener un panorama un poquito más claro en todo caso. El tema, como yo no te podría decir cuándo podría durar. Ajá. Uno, ¿por qué? Porque eso depende ya de la agenda del Poder Judicial. Retornamos al tema entonces. Exacto. Poder ¿Por qué? Judicial. Por ejemplo, Okay. el 30 de abril ¿Ya? de este año, la juez de investigación preparatoria emitió el acto de enjuiciamiento. 30 de abril. ¿Ya? Han subido ya los actuados para un colegiado, creo que es el 4º colegiado, pero el colegiado hasta ahora, hasta la fecha, no ha señalado día y hora para la instalación de juicio oral. Entonces, no sabemos para cuándo va a iniciar este juicio oral. Pero eso ya no depende del Ministerio Público, claro, depende del Poder Judicial. Por eso se lo pregunto, entonces, doctor Juárez, porque la gente muchas veces decir, dice, se demoran demasiado, el Ministerio Público solicita y aquí no pasa nada. Es lo que dice mucha gente, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque a veces no se aclara esa situación y gracias por la oportunidad para poder aclarar esta situación, porque ya, como ya te repito, ya no depende del Ministerio Público, depende del Poder Judicial que sea más célere con relación al señalamiento para juicio oral. Y otra cosa, por ejemplo, en el caso de Ollantumala tenemos los días lunes y martes que se llevan las audiencias de juicio oral, okay, de 9 a 1. Y lógicamente que ya no pueden haber más tiempo porque también tienen otra carga este colegiado, y que es un colegiado de lujo, diría yo, que viene integrado por la doctora Naico, que viene conduciendo muy bien este proceso. Entonces, ese es el gran problema. La carga procesal que también tienen los jueces, y hay que entender esa situación. Entonces, le corresponde a la autoridad del Poder Judicial que disponga, pues, vea una solución para efectos de que estos casos emblemáticos del caso Lavallato sean más céleres. Con relación al caso del exmandatario Ollanta Humala y Nadine Heredia también, ¿cuánto se ha avanzado en el proceso? Creo yo que se ha avanzado bastante, porque era un caso complejo y era una cantidad enorme de medios probatorios, incluso de testigos. Y se ha avanzado, que estamos en el estadio prácticamente en la que el Ministerio Público ya concluyó con actuar sus medios probatorios. Estamos en la actuación de medios probatorios por parte de la defensa de los acusados. ¿De cuántos testigos estamos hablando aproximadamente? Y estaríamos hablando un promedio de 100, 120 testigos, más o menos, que habrían declarado en juicio. Claro. Entonces, claro, eso demanda de tiempo y de instrumentales y documentales, en que incluso han habido audios que también han sido, que superan más de 100, más de 100, 200 más o menos documentales que se han tenido que oralizar. Y eso también demanda de tiempo, porque no solamente consiste en oralizar los documentos, sino que también se le corre traslado a la defensa para efectos de que pueda contradecir de repente ese documento que se está presentando. Pero Dios quiera que en el mes de noviembre, como ya nos han anunciado en el Poder Judicial, que posiblemente estemos terminando con este caso. Y sería la segunda condena, si es que no hay otra, porque hay otros casos que mi colega José Domingo Pérez viene llevando, por el caso Metro, el caso Interoceánica, que ya también están bastante avanzados. Estamos hablando de una condena muy importante hoy dentro del equipo de Lavallato. ¿Confía en que sucederá lo mismo en el caso del expresidente Martín Vizcarra? Yo estoy seguro de eso porque nosotros como fiscales, cuando formulamos una acusación, sabemos de que esa acusación reúne todos los elementos y medios de prueba que van a acreditar
la teoría del caso del Ministerio Público, en este caso la responsabilidad penal que se acredita normalmente en juicio. Porque si no formuláramos una acusación, tenga la plena seguridad que lo que haría el Ministerio Público es sobreseer, porque también existe esa facultad que tiene el Ministerio Público de sobreseer cuando no hay elementos de juicio, no hay pruebas, o de repente cuando no tiene contenido penal, los casos que se vienen llevando. Pero en este caso estamos seguros que la mayoría de los casos que ya han ingresado y se encuentran en control de acusación y otros con requerimiento acusatorio, van a tener el mismo derrotero de este caso, es decir, tener una sentencia condenatoria. Incluyendo el caso de Ollantumala. En caso del de Ollantumala, creo que vamos bien y creo que sin pecar de optimismo, creo que también ahí va a haber una sentencia condenatoria. Lógicamente que la defensa dice lo contrario, pero creo que el Ministerio Público, en caso de mi despacho, está seguro de lo que ha acusado, está seguro de los medios de prueba que existen que van a acreditar la responsabilidad penal. Entonces, creo que ya estamos en los estadios que siempre nos han criticado y que no existe. Antes nos criticaban de que no habían acusaciones. Ya están las acusaciones en el Poder Judicial. Que no habían sentencias, ya tenemos una sentencia en el caso de Lavallato. Y aquellos que decían de que el equipo especial había fracasado, pues les digo que no. Ahí está, los resultados del esfuerzo, y creo que vamos a seguir adelante sacando a flote los demás casos, los demás que se encuentran en investigación, y que también van a pasar, estoy seguro, con un requerimiento acusatorio para llevarse a cabo el control de acusación y posteriormente llegar a la etapa estelar, que es el juicio oral. Y precisamente para llegar a estos resultados, el equipo de fiscales trabaja, por ejemplo, con la DIVIAC, la división que se encarga de investigar delitos de alta complejidad. Se habla ahora de la posibilidad de desactivar la DIVIAC. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo creo que se viene satanizando a una unidad policial que ha sido bastante relevante y de bastante apoyo y ayuda al Ministerio Público para efectos de complementar a veces o en el apoyo de llevar a cabo investigaciones y para ejecutar medidas limitativas de derecho que normalmente da el Ministerio Público o el que da el Poder Judicial. Yo creo de que aquí se está tratando de personificar a la DIVIAC con un oficial que es el coronel Colchado. Y creo que ahí Harvey Colchado, creo que ahí hay una gran equivocación, un gran error, porque yo lo conozco a Harvey Colchado, conozco también a Vica. Cuando he sido fiscal antidrogas he trabajado con ellos. Son bastante profesionales, conocen muy bien sobre todo técnicas de investigación, técnicas especiales de investigación, la conocen y tienen una trayectoria inmensa. Creo que son oficiales que tienen una buena trayectoria y que han aportado a la DIVIAC, pero la DIVIAC, viéndola como institución, desde un punto de vista institucional, como una unidad policial, yo pienso de que es una unidad que ha venido dando buenos resultados con las fiscalías con las quienes han requerido su apoyo. Yo no he trabajado con la DIVIAC, pero sí conozco otras fiscalías que han trabajado con la DIVIAC y que creo que han tenido muy buenos resultados, porque hay personas que tienen mucha experiencia, larga trayectoria y conocen sobre temas especiales que son técnicas especiales de investigación, agente encubierto, remesa controlada, interceptaciones telefónicas, trabajar con colaboradores. Son temas bastante delicados. Entonces, bien delicado. ¿Cierto? Bien difícil que otras unidades de investigación conozcan a gran detalle estas técnicas especiales de investigación. La unidad los conoce y justamente el coronel Colchado es un especialista en ese sentido, y lo digo yo porque he trabajado con ellos cuando yo he sido fiscal antidroga. Entonces, yo pienso que aquí lo que se trata no es de desactivar la DIVIAC, sino reforzarla. Reforzarla, eso es lo que se requiere, porque al final de cuentas, la DIVIAC, propiamente dicha, no es que realice una investigación y que pueda hacer requerimientos de allanamientos, de prisiones, de detenciones. Quien lo realiza es el Ministerio Público. Lo que ellos hacen es un apoyo al fiscal, porque el fiscal es el que le dice: necesito que realices tales actos de investigación. Ellos con la experiencia lo hacen, y porque además ellos pueden hacer un trabajo de campo que muchas veces el Ministerio Público no lo puede realizar. En ese sentido, yo creo que sería un gran error satanizar a la DIA o a la DIVIAC o tratar de desactivarla. Creo que ese no es el camino correcto. Yo pienso que hay que reforzar la DIVIAC para que siga dando buenos resultados, como lo ha venido haciendo
de manera óptima en las diversas fiscalías, sobre todo con criminalidad organizada, con Claro. quien ha venido trabajando. Doctor Juárez Atoche, en la Comisión de Justicia del Congreso se ha aprobado un dictamen, obviamente tiene que pasar al Pleno, que busca sancionar a fiscales que soliciten detenciones preventivas, según se señala, sin sustento, ¿no? Esto lo ha defendido Américo Gonza, que es congresista de Perú Libre, autor del proyecto y presidente de esta comisión. ¿Cómo ve este proyecto? No he tenido la oportunidad de leerlo, pero si tú me dices de que existe ese proyecto, yo veo a dónde van las intenciones. Creo que este Congreso, con el respeto que se merecen algunos de estos congresistas, algunos que sí son valiosos, pero en la mayoría había una decepción terrible, porque, por ejemplo, en el caso de la colaboración eficaz, con esa ley que dieron, la han debilitado, esta institución que es muy buena, la han debilitado con esa ley que dieron, y el cambio también que se está haciendo respecto al tema de la criminalidad organizada, sobre todo en el hecho de que tiene que pedirse previamente que esté presente el abogado cuando se va a hacer un allanamiento, es debilitar prácticamente estas instituciones que han dado muy buen resultado a la Fiscalía en las investigaciones. Entonces, ahora usted me dice que van a aprobar una ley en ese sentido, sería como tener una espada de Damocles cuando uno quiere hacer un requerimiento. Pero creo que no es necesario porque, a ver, le achacan al Ministerio Público que siempre abusa de las prisiones preventivas, pero las prisiones preventivas se encuentran reguladas en el Código Procesal Penal y tienen los requisitos para efectos de que un fiscal pueda pedir una medida de esta naturaleza. Y que son los presupuestos que siempre se han discutido y que están ahí. Incluso hay jurisprudencia reiterada, uniforme y reiterada respecto a esto, que tiene que haber una suficiencia probatoria, pronostico de pena superior a los 4 años y el otro que tiene que haber peligro procesal. Exacto. Y lo que siempre se han discutido. ¿Y cuál es el filtro? El juez de investigación preparatoria. Que es quien toma la decisión finalmente. Claro, y al final de cuentas, si el juez pudiera que se equivoque, está la doble instancia. Y incluso hay una tercera instancia que a veces la quieren hacer, que es una instancia excepcional que te puedes ir en casación cuando crees pues, de que no reúne los fundamentos de derecho o había un cuestionamiento a la interpretación de la norma que te puedes ir pues, en casación. Entonces están los controles ahí. Entonces no hay necesidad de que haya una denuncia, o sea, como que te están diciendo, oye, si tú vas a pedir esto, mira, te podemos denunciar. Creo que no es el camino. Creo que este Congreso debería legislar pensando justamente en dar herramientas legales para que las autoridades competentes, los operadores de derecho, puedan hacer uso de estas herramientas y ser más eficaces en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero este tipo de normas, lógicamente, que no ayudan en nada. Doctor Juárez, gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Muchas gracias. De nada, gracias. El doctor Germán Juárez Atoche, fiscal del equipo especial Lavallato o Lavajato, como se lo quiera llamar aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con